hasta el final. Y Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr. Que Dios nos bendiga. Ya puedes vernos en nuestra página web y conectarte desde cualquier parte del mundo a través de hispaniamedia.tv. Accesa ya y conéctate con la ventana del talento nacional. Somos Hispania. Gracias a tu apoyo, en Abusa Trainers podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusa Trainers. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta, aquí en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y en Instagram. Allí está nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a otra emisión más de nuestro programa. Ya 2 de octubre, mucha agua ha corrido. Ya también ayer en México tomó posesión la primera mujer presidenta. Miren, imagínense, Panamá está mucho más avanzado porque ya en el 1999 ya teníamos una mujer presidente y casi había ganado en el 94 con Ernesto Pérez Valladares. Así que por allá andamos nosotros y Mireya Moscoso lo consiguió sin coalición de, alianzas de mujeres, nada de esas cosas, de partidos políticos, no. Trabajando, buscando los votos, caminando y haciendo el trabajo que tenía que hacerse. Pero, bueno, eso en ese aspecto, y hablándoles de partido político, yo realmente escuché y les comenté lo que había escuchado en el programa de Julio Miller, de mi, mentor, amigo y colega y de todo. Julio Miller, realmente una gran amistad de tantos años ya, más de 35 años, 36 años de amistad con Julio Miller. Así que, para contarles que lo que él, y él después posteó la posición de la ingeniera Balbina Herrera, que tenía un clinch con el expresidente Martín Torrijos, donde Martín Torrijos parece que está tratando de buscar la fórmula de capitalizar esos 300,000 personas que del PRD votaron por él para ver si se viene en algún partido político que él funde. Realmente, hubo un clinch allí. Sin embargo, me quedo con mucho de lo de Pedro Miguel González, que está hablando de verdad. O sea, cuando escuché el racional de la ingeniera Balbina Herrera sobre que el PRD no puede hacerlo a la carrera, que eso le pasó cuando la arrastraron a ella, y fue la primera vez que la escuché hablar de que perdió contra Ricardo Martinelli en el programa de Julio Miller. Nunca la había escuchado aceptar que había perdido con Ricardo Martinelli, pero que no, que el partido, que la debacle, que tututú, que que no sé qué, y que había que hacerlo metódicamente para hacerlo bien, que no sé qué. Primero, que ha salido una serie de dinosaurios extintos totalmente fuera de la sintonía de lo que está en este momento en Transparencia, que han pelechado en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que pelecharon en el gobierno de Martín Torrijos y que pelecharon en el gobierno de el señor Cortizo. Y ahora quieren salvar al partido, pero lo quieren hacer a su manera, a su modo, así lento y contento. No se trata de eso. Entonces para nosotros los estúpidos ignorantes que no sabemos un caramba de política, ni de política internacional, ni cubrimos ninguna elección de ningún país, realmente cuando hay estas derrotas aplastantes,
pues ella dice que no, que eso perjudica al partido, salir así despavoridos, dejar el plumero los que perdieron, pero que resulta ser que no soy tan estúpido y que sí he ido a Venezuela, a Colombia, a Guatemala, a Estados Unidos, en México, en Costa Rica, y hemos participado en los procesos electorales de ellos y hemos dado seguimiento a los procesos electorales de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile, de España y de la Unión Europea. Y sí, cuando aplastan como cucaracha a un partido político, automáticamente toda la cúpula renuncia al día siguiente. Al día siguiente, sin dar excusas, sin, un cronograma, no sé qué, y así están pasando agachados José Blandón Figueroa, ya el cambio democrático que tiene elecciones, pero todo es así. Todos andan, ¿por qué? Porque reciben el subsidio electoral y allí tienen los salarios. Allí tienen tremendos, jugosos salarios de $5,000, $6,000. Si ustedes creen que la rectora de Chiriquí y de Laudelas son las que más le roban al erario público en sus salarios, y la rectora de Laudelas, que es espuria, es una rectora chimba, totalmente chimba, que está pasando por encima de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y que allí nadie entra a ponerle el cascabel al gato, pero es una rectora chimba, pues tienen que ver los salarios que ganan los directivos de los partidos políticos, que no hacen absolutamente nada en función del resto del país, sino solamente dirigir su partido político, y con el mal llamado subsidio electoral, que debe ser algo constitucional que se elimine del todo, ese subsidio electoral, ellos pues ganan, el que menos gana como $5,000 del subsidio electoral, porque es para mantenimiento del partido. Entonces, eso es lo que están peleando. Y realmente, pues esa membresía de ese partido tiene que mandarle el mensaje contundente. Hay gente capaz, hay gente nueva, hay gente que puede ver en ese partido pues algo que le haga contrapeso al gobierno nacional, y todos debemos fortalecer la democracia a través de nuestras posturas, y es necesario tener una oposición articulada que le diga aguántate a las locuras, aguántate al dictadorzuelo, a lo que sea, y es importante que eso se dé en la debida forma. Así que, bueno, en ese comentario que me pareció a mí súper trasnochado, porque nos ha agarrado de tonto, de que, sí, es que no se puede hacer como pasó en el 2009, cuando se perdió y se cambió y quedó mal el partido. No, quedó con la misma persona. Quedó con la misma persona en el 2009. Y no ha soltado las riendas desde ese momento. Y la debacle cuando se perdió con Juan Carlos Navarro, tampoco se renunció. Y se quedó allí. Y se ganó con Nito Cortizo y pensaron que era lo máximo. E hicieron y deshicieron, y ahora la debacle no quieren renunciar. Y se quieren mantener. Y los otros son los que aspiran. O sea, la manada de brontosaurios con la manada de tiranosaurios, con la manada de velociraptors, son los que se están peleando el partido en este momento. No le están dando chance a nadie. Que hay que conversarlo en el resto del país. No, señores, vayan a elección y punto. Y ya. Se supone que han recibido tanto dinero en formación. Debe haber muchos líderes naturales, ¿no? Los líderes naturales del partido para dirigir ese colectivo y de esa manera pues zanjar las situaciones que estén allí. Pero pareciera que no están en esa sintonía. Pero bueno, eso en ese tema. Y yo realmente quiero traerles un tema que me parece a mí que yo no me explico cómo no ha salido la gente a protestar sobre esta situación. Yo el domingo pasado cumplí 60 años. Bueno, ayer hice lo propio de, usted sabe, llamar a ENSA, porque acá en Parque Lefebvre nos toca ENSA,
Me dijeron, mándame un correo con la copia, con la cédula, y automáticamente me mandaron un correo de vuelta. Me dicen, en la próxima factura le aparece a usted su descuento de persona de la tercera edad, de mayor de 60. Porque mal le dicen que es descuento de jubilado, pero yo todavía no estoy jubilado. La jubilación es a los 62. Y la ley sí lo establece allí, dice, para jubilados mayores de 60 años, nacionales extranjeros, tercera edad. Ok, ellos lo mandan. Bien, llamo al call center de Tigo, antiguo Cable Onda, y me dicen que sí, que se aplica, pero solamente para la telefonía fija, que la televisión es un lujo, televisión por cable es un lujo, y que el internet es otro lujo, y que por eso no se les aplica descuento en eso. Yo me quedé sorprendidísimo. Me citaron la ley de no sé cuándo, de 1987, que eso no aplica para más nada. Digo, tengo que ir al IDAN a que me apliquen el descuento en el IDAN. Todavía no he ido porque como es institución pública súper eficiente, hay que gastarse el viaje ahí a Vía Brasil para ver si hay estacionamiento, para ver si me atienden algún día y puedo recibir eso. Porque ellos sí no andan en esa corriente de tener personas que te atiendan por teléfono, que te manden correo electrónico, ni nada. Hay que sobar el papel y hay que estar allí 100.000 horas aguantándote calores, aguantándote de todo, y hasta los mismos funcionarios para hacerlo. Pero sí, me llamó poderosamente la atención y se lo quiero referir porque yo le di cobertura. En el 87 era un reportero activo. Y le dio cobertura, claro, estábamos concentrados en la crisis, estábamos en lo serio de la crisis contra Manuel Antonio Noriega y la dictadura. Y esta ley la aprobaron para congraciarse en esa Asamblea Nacional de aquel entonces. Pero en la telefonía celular no estaba en la palestra ni mundial ni nada. Había unos ladrillos gigantes que salían en algunas películas, pero que era una tecnología experimental. Y el internet, como todos sabemos, salió en el 93. Esa ley no contemplaba ninguna de esas dos formas de telecomunicaciones. La televisión por cable llegó a Panamá, sí, en el año 82, por ahí. Y sí estaba. Tenía ciertos beneficios para mucha gente. Es más, para los periodistas, en la primera oleada de la televisión por cable era gratis para los periodistas. Y de ahí nos beneficiamos de esa gratuidad que regalaba la empresa. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que ha habido cualquier cantidad de dirigentes del sector de los adultos mayores, que ha habido cualquier cantidad de diputados a lo largo de esos más de 36 años desde que esa ley fue promulgada. Y no ha habido un solo diputado, un ministerio de la mujer, el perro, el gato, como se llamaba el primero de la familia. No ha habido un solo presidente de la República, no ha habido un solo dirigente de los jubilados de nada que haya llamado para decir, ¿sabes qué? Hey, hay que adecuar para estos otros servicios. Porque ahora todo se hace a través de banca en línea, de la prueba de vida, todo lo demás. Y necesitas internet. Y el celular es internet. Y eso no aplica para el descuento de los jubilados. Y la televisión, el racional que existe para que haya la frecuencia de televisión es entretener, educar y orientar. Y las personas mayores de 60 años reciben y de 57 años las mujeres reciben el beneficio de 50% de descuento en lugares de entretenimiento como teatro, cines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la televisión por cable no es entretenimiento. Allí eso no es entretenimiento. Según lo que me dijeron a mí en Tigo, eso no es entretenimiento. La televisión no es entretenimiento, de acuerdo a lo que ellos entienden, y por eso no aplican el descuento en el servicio de televisión por cable para los adultos mayores.
pero en la nomenclatura de la ley establece que la televisión es entretenimiento. Pero la empresa ha decidido que ellos de motu propio dicen eso no es entretenimiento. Bueno, yo hablé con el diputado Cedeño, Ernesto Cedeño, que también él ya es un adulto mayor, y me dice gracias por el dato porque no tenía idea. Él no tenía idea de que esto estaba pasando. No sé si ya lo llevó al pleno, no sé si está haciendo la investigación de rigor, pero hemos tenido la ley del sombrerito pintado, del torito no sé qué, del DJ, del otro. Todas esas estupideces que se han presentado y no ha habido nadie que haya visto esto, que de verdad están usurando de esta manera de la gente y haciéndose los suecos, ¿no? Igual la Codeco, fuístenos, bien gracias y usted. Ellos no tienen nada que ver. Entonces tú escuchas en campaña que les interesa el bienestar de los adultos, les interesa el bienestar de la familia, les interesa esto y el otro. Pero no adecúan. ¿Se acuerdan? Ayer les hablaba de que tras una administración llega otra y quiere hacer, y lo que hizo la anterior administración, eso no me importa. No se mide. No hay un departamento de medir eficacia, eficiencia y efectividad de las obras del Estado. Porque no son obras de ningún director, ni de ningún presidente, ni de ningún ministro. Son obras de nosotros. Son pagadas con nuestros fondos, con nuestros impuestos. Y no debemos darle las gracias a nadie porque construya el metro, porque hagan la nueva terminal del aeropuerto, porque hagan el trabajo que dijeron que iban a hacer. Y si no lo pueden hacer, den el paso a un lado y que venga otro que diga que lo puede hacer. Pero aquí están acostumbraditos a que uno tiene que rendirles pleitesía por hacer su trabajo. Pero es evidente que no hacen su trabajo. Es evidente que aquí ni siquiera los mismos diputados perdieron no sé cuántas horas hablando de la importancia o la no importancia del Día del Niño el 1 de noviembre para aprobar eso, que sí es verdad que fue un capricho de una primera dama, que no tenía ninguna razón de ser para cambiarlo, pero como puso la rampa en la presidencia de la República, quiso ser más de todo esta primera dama, entonces, y todos se tiran al piso cuando hay una primera dama, empezandito, por supuesto, para complacerle todo, porque es la que le habla al oído al man. Pero las cosas que nos atañen no las ven. Por eso no creo en ninguna asociación, porque no están velando por nada de lo de ellos mismos. Están velando por el protagonismo, porque los tomen en cuenta ellos o porque ellos logren que le contraten a un pariente. Yo te apoyo si me consigues esto, lo otro y lo otro. Invítame a la presidencia, regálame un carro. A una cacica le regalaron un carro. Y cosas de esas. Pero velar realmente por los intereses. Y yo no sé cuántas asociaciones de jubilados hay en Panamá. Pero que no haya habido ni una sola tinta que diga, ven acá, hay que revisar esta ley de los descuentos a las personas adultas. Hay muchas cosas que en el 87 no existían y que ahora sí existen. Y hay que adecuarlas. No, que están peleando. No pelean. Quieren hacer ver de que están peleando. Cuando van allá, transan, contrátame a mi sobrina, contrátame a mi sobrino, contrátame a mi nieto.
Y se acabó la disputa. Y se acabó la participación en función del bien común de los agremiados en esa asociación. Y se quedan callados. Allí está, y la prueba evidente es la asociación de la señora Emma Pinzón de Torres. Usted no ve a ninguna otra asociación de nadie al lado de ellos peleando por los medicamentos. Por eso esa señora ha tenido que ser la María Corina Machado de ese movimiento y llevarlo adelante en sus espaldas. Porque ninguna otra asociación. No, queremos el bono. ¿Cuándo nos pagan? Y si le ponen ese hueso, saltan como perro. Ve por él. Eso es todo. Pero realmente cuando yo porque me estrené con la edad, pero yo no podía creerlo. Que en 36, 37 años de vigencia de esa ley, no ha habido una sola revisión de la misma. No ha habido una solicitud de revisión de la misma. Y si la ha habido, discúlpeme, me hace llegar y con gusto lo decimos aquí. Pero que yo recuerde, periodísticamente hablando, no lo he oído. Y de verdad, a uno le cae la moneda de ver todo este contubernio entre los dueños de las empresas, Suntrax. Todos. Ninguno ha hablado de esto. Jamás. Señores, nadie va para joven. Nadie va para joven. Todos vamos a llegar a esto. Algunos llegaremos. Yo con suerte llegué. Con mucha suerte. Y espero mantenerme así. Ahí con los quebrantos y ahí todo chochito como ya uno se ve. Pero realmente seguir adelante. Pero nadie le interesa el bien común. A nadie le interesa más nada que sus intereses. Y realmente es triste. Ojalá que el doctor Cedeño pueda hacer algo en la Asamblea Nacional, más que llevarlo al pedido de incidencias, buscar una revisión integral y hacer lo propio para que esto se ponga en la ley ya, se mejore esta situación, que en 37 años no ha habido la dignidad de ningún diputado o diputada a lo largo de la historia, en 37 años que le haya interesado adecuar eso. Para nada. Para ponerlo en el momentum que estamos. ¿Por qué? No sé si porque le meten un fajo de billete en la boca o les hacen favores o qué. Usted sabrá. Saque usted sus propias conclusiones. Bueno, y en el otro tema que les quería conversar, realmente me parece a mí, ayer, pues la toma de posesión del señor Montt, me decían qué raro que el presidente firme el nombramiento del señor Montt, porque él realmente ya fue nombrado por el presidente y se mandó a la asamblea y la asamblea lo ratificó. Y tenía que ser la junta directiva, pero la junta directiva también estaba entrando. Un zafarrancho de cosas en esa toma de posesión, todo, no sé, porque realmente en la ley 51 dice una cosa y ahí hicieron otra. El hecho de que se fue a la policlínica de calle 17, donde por allá todo está destruido en los aspectos de que están haciendo supuestamente mejoras en las calles. Tanto es así que ni siquiera la televisora educativa llegó para poder transmitir el evento porque se les hizo imposible debido al tráfico. Ahí, bueno, los ingenieros que están allí lograron sacar la señal a través de celulares para que se diera el acto a través se viera a través de internet, que es una buena, con buen pie en ese aspecto, el nuevo director transmitiendo en vivo, y espero que sean todos los actos públicos, todas las homologaciones, y no relaciones públicas, sino las cosas que son para que el pueblo se entere, y las reuniones de junta directiva que deben ser transmitidas para que todos sepamos cómo votan, qué hacen y cómo opinan los que están participando. Entonces, realmente, pues, hacerlo allí simbólicamente en la más destruida, o si no, una de las más destruidas policlínicas del Seguro Social,
es decir, y es simbólicamente es decir, que nada hizo la administración saliente, que todo está destruido. Pero cuando yo veo esta noticia que 2.5 millones de medicamentos están vencidos, ya yo estoy hablando de peculado de uso, de desidia, de incumplimiento de los deberes de servidor público. Y tengo que dirigir mis pasos al Ministerio Público. ¿Lo llevará al Ministerio Público el señor Montt esto? ¿O solamente es el titular para aparecer hoy miércoles con esta situación? No tengo claro cuál es el propósito de haber dicho eso, si no estás presentando automáticamente la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos que puedan haber sido cometidos. Porque es responsabilidad del director general de la Caja de Seguro Social todos sus activos. Y dejar vencer 2.5 millones de medicamentos es una desidia muy grande. Así nos pasó a nosotros cuando estuvimos allá. Encontramos insumos quirúrgicos, guantes vencidos, muchas cosas vencidas de años, no de un momentito, de años en un depósito que está por Pedregal. Y lo tenían bien calladito. Allá no sé si ya yo después de eso salí de la Caja de Seguro Social, no sé si se presentó alguna denuncia, creo que no, y no se avanzó en eso. Pero allá yo llevé a los medios para que vieran las cosas. Entonces comenzaron a decir, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Qué sé? Pero si es que realmente, ¿para qué tenemos una junta directiva? ¿Para qué tenemos sectores que no le rinden cuenta al pueblo? Y que están ellos fiscalizando el trabajo de la administración. Entonces el señor Montt pues ha ido llevando, pues presentó a su equipo de directores ejecutivos y veamos qué puede hacer. Pero como dijo el presidente Mulino, paren el show y vayan al Ministerio Público. Déjense de estar diciendo cuentos de camino y vayan al Ministerio Público y presenten las denuncias que tienen que presentar. Y si no tienen denuncia que presentar, entonces no digan nada. Pero hay mucho que investigar. El primer informe es 1.500 millones de dólares en construcciones de la Caja de Seguro Social en un quinquenio donde 2 años casi no se trabajó por lo de la pandemia. Así que nos digan todo eso, todas las cosas, las compras que se han hecho, todo lo de las compras apremiantes, la cantidad de dinero que se usa del programa de salud y enfermedad, que es el más robusto y es el que más recibe dinero, pero es que el que más duro le han dado en este quinquenio. Fuera de lo del IBM y los procedimientos, tanto para gravidez de embarazo, para que se le paguen las prestaciones que tiene derecho la persona, como se le pague a tiempo a los que van por las prestaciones de riesgo profesional. Más allá, entonces, también lo de establecer el calendario, que estaba establecido, un calendario anual. La pasada administración comenzó a tirarle el hueso a la gente. Te voy a pagar el 15, te voy a pagar el tal día, para tener a la gente pendiente, cuando eso debe estar establecido. Y ver muchos otros aspectos de la situación que tiene la Caja de Seguro Social, pero que sean informes acompañados de las denuncias pertinentes y ver qué es lo que se está haciendo. Mañana ya debería aparecer, ¿sabes qué? Este es el informe de cuánta gente trabaja aquí, del sector salud y del sector administrativo. ¿Cuánta gente se contrató en el quinquenio pasado? Ya estos informes tienen que estar aquí. De una vez. Y la relación y todo, cómo se está haciendo. La cantidad de... miren, está creciendo tanto la Caja de Seguro Social que se parece a Pan American Airways, a British International, a Eastern Airlines. Que crecieron demasiado. Y el costo de mantenimiento los quebró. Porque eran demasiado grandes.
y gastaban más en mantenimiento que en ganancias que recibían. Y asimismo, con malas administraciones, por supuesto. Pero acá es mantenimiento. Y los costos de mantenimiento se han triplicado. Y querían dejarle algunos chanchullos ahí de ya, esto está arreglado, esto es el que va a hacer esto, el que va a hacer el otro. Suerte que se pararon, pero hay otras cosas que no. Así que estamos expectantes de lo que haga el director de la Caja de Seguro Social, pero con las denuncias pertinentes. Antes, salir con la denuncia y después qué fue lo que denunció. Si no, solamente es show para decir que se está haciendo algo. Bueno, mis amigos, eso en ese tema. Ahora nos vamos con Giovanni Sánchez y su cafecito informativo. Tras este buchito sin una gota de azúcar, les comento que se está dando un fenómeno muy peculiar en la Cuba de hoy, un fenómeno que hace unos años, hace unas décadas era impensable y que está determinado fundamentalmente por el éxodo masivo, y es que hay personas que tienen propiedades, estoy hablando fundamentalmente de casas, de viviendas, quieren heredar esas viviendas a sus hijos, sus nietos, pero ya estos no están en territorio nacional. Entonces se da la situación impensable de que pues estos ancianos en su mayoría quieren redactar un testamento, designar un heredero, pero el heredero no aparece, y por otro lado algunos no están siquiera interesados en ser beneficiarios de ese testamento porque entienden que su objetivo es emigrar o ya están residiendo fuera del país, y que tener una propiedad en la isla solo complicaría su situación, los haría volver, tener que estar cuidando la vivienda para evitar los ocupas, para evitar los robos, para evitar los saqueos, y por otro lado les daría varias responsabilidades ante la ley que prefieren no tener. Tendrían que regresar en que otro momento a Cuba, y bueno, pues prefieren no volver a pisar el suelo de la isla. Entonces, en las notarías, que además están saturadas de trámites, gente haciendo poderes para que otros vendan su casa, gente que quiere testar y no encuentra heredero, gente en algún tipo de proceso de cara a partir del país o ver partir a los suyos, bueno, pues en medio de eso se dan estos casos de propietarios que están tratando desesperadamente de buscar un heredero para sentir al menos que su casa, una vez ellos mueran, una vez no puedan determinar sobre esta vivienda, no quede en manos del Estado. Muy complejo esto porque hay menos jóvenes cada vez, menos jóvenes a los que testar, y estamos hablando de las casas, pero ustedes se imaginan las 1001 cosas que son importantes para las personas que después no encuentran en quién depositarlas, desde bibliotecas con libros valiosos, pasando por joyas familiares, recuerdos, fotografías, hasta herramientas de trabajo. Entonces está dándose esa situación tan peculiar, tan propia de la Cuba de hoy, que es además muy dramática. Es muy dramática porque la herencia, el traspasar a otra generación lo propio, eso es parte del ciclo de la vida humana que en Cuba se está interrumpiendo o se ha interrumpido. Y por otro lado, el fenómeno contrario, gente sin techo, gente sin casa, gente viviendo en los parques, que cada vez son más. Fíjense qué claros y oscuros, qué luces y sombras, qué dulce y amargo, qué contradictoria la Cuba de hoy. Una Cuba donde muchos propietarios no tienen herederos a los que testar, porque los herederos prefirieron hacer las maletas y salir del país a tener un techo propio sobre sus cabezas. Prefieren la incertidumbre de tener que vivir de rentas, de la precariedad de buscar un empleo, de ganarse la vida como puedan en otras sociedades, a la comodidad, vamos a decirlo entre comillas, de una casa propia en Cuba, porque saben que incluso esa vivienda, aunque sea muy confortable, aunque esté nueva, aunque sea amplia, está ubicada en un país que es un desastre y que va cuesta abajo en el camino del desarrollo, cuesta abajo en el camino de las esperanzas. El canciller cubano Bruno Rodríguez, que lleva largos años en su puesto al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en la isla, es un hombre que se caracteriza además de por su grisura y por su fidelidad a la alta cúpula
gobernante de la isla, por el cinismo. Sí, se podría poner su rostro, una foto suya al lado del concepto de cinismo o de cínico en cualquier diccionario de la lengua española y pegaría muy bien, estaría en total sintonía con el significado de esa palabra. Esto lo ha probado otra vez Bruno Rodríguez con una entrevista al semanario estadounidense Newsweek. Se trata de pues una entrevista que ha dado mientras está de visita en ese país. Ha estado también en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y bueno, pues aprovechó este ministro de Relaciones Exteriores cubano para hablar con este medio estadounidense en una entrevista bastante complaciente, donde se atreve a bueno, lo de siempre, echar las culpas fuera de las fronteras nacionales, acusar a Estados Unidos de querer recuperar sus bancos, sus latifundios, su sistema ferroviario, sus compañías mineras y sus compañías telefónicas en la isla. La mayoría de esas cosas son pura chatarra ahora mismo, oxidadas, abandonadas y no productivas, cosa que claro, Bruno Rodríguez no dice en la entrevista y además pues trata de hacer un guiño, y ahí es donde está la mayor parte del cinismo. Trata de hacer un guiño de que sí, que Cuba necesita cambios, que sí, que es necesario transformaciones, cambios internos, pero no los sustantiva. No dice cuáles van a ser, en qué dirección, si son para mayor centralismo, mayor control, mayor represión o hacia la apertura. Todo esto son sondas, globos que se lanzan para entretener a la comunidad internacional, para desviar la atención y para seguir, ya saben, haciendo y deshaciendo al interior de la isla. Nada hay que creer de esta entrevista, que es una entrevista para las gradas, una entrevista del maquillaje, una entrevista de las máscaras, como decía hace unos minutos, una entrevista del cinismo. Cada vez son más frecuentes los casos de oficialistas cubanos, no solamente personas integradas a las entidades partidistas y oficialistas, sino también gente que ha contribuido a la represión, que ha contribuido al amordazamiento de la población cubana, pues que estas personas lleguen y entren en Estados Unidos. Recientemente, en los últimos días, se ha sabido que la ex fiscal Rosabel Roca San Pedro logró acceder a territorio estadounidense el pasado 15 de julio. Ya pues había señales de que lo estaba intentando, de que estaba en la frontera con México a la espera de recibir el autorizo para ingresar a Estados Unidos, y finalmente un reportaje del colega Mario J. Pentón de Martí Noticias ha confirmado la llegada de esta ex fiscal Rosabel Roca San Pedro a ese país. Por otro lado, les recuerdo que se trata de una de las funcionarias responsables de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Camagüey. O sea, es una persona cuya decisión, cuya actuación le costó la privación de libertad a estos jóvenes fundamentalmente que protestaron en las calles camagüeyanas. Y ahora, bueno, pues ha ido a ese país que la propaganda oficial llama al enemigo, ha hecho borrón y cuenta nueva, o al menos eso intenta, del pasado. Y claro, muchas voces del exilio y de la comunidad cubana en Miami, especialmente sus líderes políticos, están denunciando esta situación, la presencia de esta mujer en territorio estadounidense. Cada vez son más. Por un lado, esto significa y señaliza que el régimen está naufragando, y ya saben lo que hacen las ratas cuando el barco se hunde. Pero por otro lado, es un irrespeto al exilio cubano y también a todas esas personas que han sufrido en carne propia la represión desencadenada por estos funcionarios oficiales. Bueno, qué triste saber que pues la administración Biden no tiene control con violadores de derechos humanos y que les permite ingresar a los Estados Unidos a violadores de derechos humanos. Esta fiscal, el otro, un coronel, el otro que disparó contra manifestantes del 11 de julio, realmente pues detestable, y pues todavía
a una fiscal, a una jueza, creo que la tienen en 3 y 2, pues revisando todos los procedimientos para sacarla de allí, pero no hay controles, entran delincuentes de todo tipo, delincuentes de los derechos humanos, ya vemos que entran delincuentes del Tren de Aragua y entran delincuentes de violación, asesinatos y de todo lo demás. Está sin control la frontera de los Estados Unidos. Bueno, entre tanto en Venezuela, pues allí qué lío para los ciudadanos de ese país obtener el pasaporte. El gobierno quiere seguir manteniéndose de las remesas que mandan los que están por fuera, pero ni siquiera para tener el documento oficial de ellos. Asdrúbal Manzano es un venezolano que a sus casi 71 años debe ganarse la vida en las calles a través de la música. Con un pasaporte vencido, dice sentirse fuera de órbita ante la imposibilidad de renovarlo, luego del cierre de los consulados en Quito y Guayaquil. La decisión adoptada por Caracas se produjo en abril. Uno de los afectados, los que estamos con el pasaporte y cédula vencida, pues. Las dificultades para acceder a un pasaporte no son solo en Ecuador. Tampoco funcionan los consulados venezolanos en Perú, Chile y Argentina, por las diferencias que sus gobiernos mantienen con el gobierno de Nicolás Maduro. En esos 4 países residen al menos 2.800.000 venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes de Venezuela. Y más allá de que si en Venezuela vivías y había muchos problemas, estando fuera también sigue sufriendo porque el gobierno sigue metiendo su mano. Alejandro Hart se refiere a las nuevas restricciones que comunicara la compañía aérea LATAM el pasado 27 de septiembre, en el sentido de que los pasajeros venezolanos que pretendan volar a su país deben tener un pasaporte venezolano vigente al momento del viaje. Mario Quiroz, abogado venezolano residente en Quito, se muestra preocupado. Son complicaciones que si te pones a sumarlas, hace imposible que un venezolano en otro país pueda obtener su documento. El pasado 25 de septiembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería señaló que los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados podrán dirigirse a la sede principal en Caracas para retirar el documento de viaje. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. No es más que el castigo por todos los que están afuera, esos 8 millones de turistas que tiene Venezuela, pues por allí pululando, y que le mandan ese para atrás de la dictadura en la represión que tiene contra su propio pueblo. Y entre tanto, pues las raíces del conflicto entre Israel y Hezbollah, pues hay que analizarlo desde ese punto de vista. Sin embargo, la escalada anoche hubo, hora pues local de acá de Panamá, hubo intensos bombardeos. Irán lanzó cualquier cantidad de misiles contra Israel. Se teme que esto tenga una escalada, porque ya Israel ha dicho, Irán no sabe lo que se ha metido y van a llevar su para atrás. Entonces la situación es muy tensa. El conflicto entre Israel y Hezbollah tiene sus orígenes en 1982, cuando Israel invadió el sur del Líbano en un intento por eliminar la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina en ese país. La retirada de Israel del sur del Líbano en el año 2000 marcó un punto de inflexión, pero no puso fin a las tensiones. En 2006 ambos bandos se enfrentaron en una guerra de 34 días que devastó grandes áreas del Líbano y resultó en la muerte de más de 1.000 personas, la mayoría civiles libaneses. El asesinato de altos mandos de Hezbollah como resultado de la reciente ofensiva israelí contra posiciones del grupo en Beirut ha vuelto a avivar las tensiones. Entre las figuras clave eliminadas se encontraba Hassan Nasrallah, líder actual y uno de los fundadores de Hezbollah. A pesar de la pérdida de nuestros comandantes, incluido el más notable, su excelencia, y pese a los ataques a civiles en todo el Líbano, y de los intentos de perturbar nuestra arena con nuestro pueblo y seres queridos, no nos moveremos de nuestras posiciones honestas y honorables. Hezbollah, al que Estados Unidos designó grupo terrorista en 1997, no es solo un grupo armado, también desempeña un papel político fundamental en el sistema sectario libanés. Sin embargo, su relación con Israel ha sido conflictiva desde su fundación. Todos los días vemos un régimen que nos subyuga, que pronuncia discursos vehementes sobre la defensa del Líbano y de Gaza, pero cada día ese régimen hunde más nuestra región en la oscuridad y en la guerra.
Las tensiones en la región son parte de un panorama más amplio de inestabilidad en Oriente Medio, que involucra actores como Irán, Siria y potencias internacionales como Estados Unidos. Alex Segura, Voz de América. Bueno, ¿y hasta dónde llegan las dictaduras, los dictadores dentro de su hegemonía? A traicionar a sus hijos, traicionan a su patria, a su pueblo, traicionan a su familia. Y en Nicaragua hasta los acusan de matar a sus familiares. Organismos de derechos humanos coinciden en que la muerte de Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente de Nicaragua, fue responsabilidad del Estado por la condición de prisión domiciliaria en que se encontraba. A falta de una investigación seria, exhaustiva e imparcial, esta muerte es atribuible al Estado. Él muere exactamente porque la tiranía Ortega Murillo lo priva de libertad. Este martes, el diario digital Confidencial publicó un audio del general retirado Humberto Ortega meses antes de su muerte, en el que denunció ser un preso político. Soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Se me impide mi tratamiento médico en el hospital privado de Villa. Mi condición de salud está muy precaria. Ante esas limitaciones denunciadas por el ex jefe del ejército, el veterano defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión considera que el Estado es responsable de su muerte. Obviamente ahí es parte de una acción violenta, arbitraria, contra la persona de Humberto Ortega, que finalmente falleció. Con la muerte de Humberto Ortega, los organismos de derechos humanos dan cuenta de la muerte de 4 ciudadanos bajo custodia del Estado desde el inicio del conflicto sociopolítico. Podemos recordar a don Eddie Montes Prasley, Santos Sebastián Flores, Hugo Torres y ahora Humberto Ortega. El gobierno nicaragüense no se ha referido a las denuncias de los organismos de derechos humanos y se ha limitado a solidarizarse con la familia del general Humberto Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. Bueno, y uno que estaba celebrando el expresidente de los Estados Unidos, que ha vivido más longevo, ha sido Jimmy Carter, que estuvo celebrando sus 100 años. El Teatro Fox en Atlanta fue el escenario de un emotivo concierto que reunió a numerosos artistas para conmemorar el centenario de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y exgobernador de Georgia. Es una manera de estar juntos y creo que eso es lo que él es fundamentalmente. La celebración del cumpleaños de Jimmy Carter se llevó a cabo con una serie de eventos que comenzaron en septiembre y culminan el 1 de octubre en Plains, su ciudad natal. Durante estas celebraciones se reunió a la extensa familia Carter, incluyendo a su bisnieto Charlie. Probablemente nunca asistirás a una fiesta de cumpleaños más grande, ¿verdad, Charlie? No, quizás su 101. Jill Stockey, amiga de la familia Carter, destaca que Plains celebre el siglo de vida del expresidente y que se haga con énfasis en servir a los demás. Este evento es particularmente emotivo, ya que es el primer cumpleaños que Carter pasó sin su esposa Rosalind, fallecida en noviembre. Después de 77 años y medio de matrimonio, estar sin tu alma gemela es muy duro. Jimmy Carter ostenta el récord de la trayectoria postpresidencial más prolongada en la historia de Estados Unidos. Desde su salida de la Casa Blanca en 1981, él y su esposa fundaron en Atlanta el Centro Carter, dedicado a combatir enfermedades tropicales desatendidas, promover la paz y supervisar elecciones en todo el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América. Su legado realmente, pues, además de firmar los tratados sobre el Canal de Panamá y áreas conexas, que se le llama comúnmente Torrijos-Carter, pues su presidencia fue un desastre. Ronald Reagan lo destruyó en las elecciones, lo masacró en las elecciones Ronald Reagan, y él pues ha hecho, como bien dijo el reporte, una tremenda labor post presidencia de los Estados Unidos. Tuve el honor de conocerlo en 1989 cuando fue veedor de las elecciones en nuestro país. Lo conocí allá en Tinajitas. Ahí él andaba pues siendo observador y nos atendió a los periodistas que estábamos pues en ese centro de votación allá en una escuela cerca de lo que era el cuartel de Tinajitas, que hoy es un centro penitenciario. Pero bueno, y
pues muchos quieren hablar de la tierra de la sal y el azúcar en nuestro país. Por estos días, Agua Dulce es un lugar tranquilo. Muy distinto a la época de sequía de Panamá, durante la cual se lleva a cabo la cosecha de la caña de azúcar y la extracción de varias toneladas de sal de sus pequeñas y temporales lagunas conocidas como albinas. Salinas y siembra de caña de azúcar forman la fuente de sustento de esta zona. Ya que es poco usual que en un mismo lugar se puedan producir ambos productos, Agua Dulce lleva el mote de tierra de sal y azúcar. Y la producción de sal en este lugar que hoy en día es Agua Dulce, pues tiene su origen desde la época precolombina con los indígenas, ya que ellos fueron los primeros en producir sal en esta zona que hoy en día es Agua Dulce, solo que la producían sin ningún tipo de técnica o especificación. Ya la utilizaban para preservar los alimentos, para intercambiar por objetos, así que pues la producción aquí es súper antigua. En un extremo, cerca de estas montañas, se encuentra la producción de azúcar, y a poco menos de 20 kilómetros están las albinas, las mismas que hace 30 años atrás producían 300,000 quintales de sal como mínimo, y que hoy día no llegan ni a la mitad de esa cantidad. Y es que con el recorte de los aranceles a la importación de sal, el negocio dejó de ser rentable. Los llamados salineros u hombres que trabajan cosechando la sal pasaron de ser casi 2,000 a solo 100 trabajadores en la actualidad. Portina, cuando están en plena producción. Y tras varios meses de haber cerrado la producción en estas instalaciones, todavía reposa una cantidad importante de producto. El arancel de introducción de sal al país está en cero. O sea que aquí realmente esto ha tumbado fuertemente la producción de sal. Eso es algo que ha tocado y ha desviado realmente mucho la actividad en cuanto a la comercialización. Entonces eso de hecho ha bajado los niveles de producción, dado que si tú tienes un producto que no lo estás vendiendo, o sea, no tiene sentido seguir produciéndolo. Las personas siempre han estado vinculadas con estas labores. O sea, la labor de la producción de sal y azúcar le da al aguadulceño un pro en el sentido laboral. Entonces las personas siempre se han dedicado aquí a estar dentro de este rubro, ¿no? De los pueblos que están alrededor de nosotros igualmente, y esto engrandezca la economía, ¿no? Mientras los salineros definen su futuro en este ecosistema rodeado de manglares, el gobierno panameño evalúa la viabilidad de construir un canal seco que complemente al Canal de Panamá para movilizar la mercancía entre el Atlántico y el Pacífico. Un proyecto que crea la esperanza de un resurgimiento futuro. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Bueno, no es lejos, es aquí mismo, y realmente el costo de estas medidas y para beneficiar a quién. Cuando tú vas en Estados Unidos, el McMuffin sigue siendo subsidiado y muchos productos de McDonald's siguen siendo subsidiados y los nuestros no. Bueno, y quiero compartirles al padre Alberto Reyes. El padre Alberto Reyes, que es cubano, nos habla en una entrevista a la TV Martí sobre la situación que él te está viendo en la isla cárcel. ¿Cómo está viviendo Cuba esta crisis de la que no se ve salida? Yo creo que es uno de los momentos más duros, más difíciles, con diferencia en muchos años. Parecería, y es mi esperanza, parecería que es un momento terminal, porque es muy difícil, con cosas que ya todos sabemos, pero que, es decir, es bueno recordar, es decir, la comida es un problema, los precios disparados, el transporte es o sea, la vida como es muy difícil. Yo siempre recalco el problema de los medicamentos, que es desastroso. El otro día recogía yo un señor en un pueblo de campo. Yo iba de regreso a Esmeralda, lo recogí, nos pusimos a conversar y me cuenta que su único hijo de 14 años se hizo un esguince con una herida abierta, la herida se infectó y el muchacho murió. Dios. Porque no hubo antibióticos. Esa es la situación dramática de nuestro pueblo. A mi parroquia va muchísima gente continuamente a pedir medicamentos, porque es una de las cosas que yo trato de buscar mucho. A veces para un dolor de cabeza, bien,
Y a veces te llega un padre o una madre diciendo, mi niño pequeño está convulsionando, porque no tiene los medicamentos. Entonces, claro, ver a tu hijo convulsionar y no poder hacer nada, ir al hospital y que te digan, no tenemos nada. O sea, ese es el drama que vive el pueblo en el orden material. En el orden espiritual, creo que estamos viendo un momento de mucha desesperanza, de mucho hundimiento, porque la sociedad civil en Cuba se siente muy vulnerable y con mucha indefensión. Es decir, todas las veces que el pueblo cubano ha intentado hacer algo, bueno, ya sabemos que, digamos, el 11 de julio marcó un antes y un después, todas las veces la represión ha sido brutal, los castigos han sido ejemplarizantes, la gente tiene miedo. Y el gobierno tiene miedo, porque el gobierno sabe que ha perdido el corazón del pueblo. Es decir, este momento es de dictadura pura y dura. Es decir, es el momento en el cual evidentemente hay un gobierno que está sometiendo a un pueblo que no lo quiere, está maniatando un pueblo que quiere otra cosa y que espera la oportunidad de quitárselos de encima. Entonces el gobierno sabe que ha perdido el corazón del pueblo y por eso está tan a la defensiva y tan alerta a cualquier manifestación. Y claro, la reacción es siempre muy agresiva, muy drástica. La gente obviamente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es una sociedad civil indefensa, no hay leyes que protejan. Cuando hay una acusación del gobierno, no hay nada que se pueda hacer. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, además de los efectos de lo que Dagoberto Valdés llama el daño antropológico. Es decir, hay un déficit de valores a nivel social, relacional, empezando por algo tan sencillo como que es muy común el maltrato verbal, es muy común la agresividad por cualquier cosa. Entonces es una situación muy agotadora. Si ya le sumamos los apagones y todo este entramado que hace tan difícil la vida, es un momento muy, muy duro para el pueblo ahora. ¿Cómo está viviendo? Bueno, eso es lo que nos comentaba este sacerdote, de lo que puede recoger de su diario vivir en esta isla cárcel. Entre tanto, pues en Colombia, para el que ha ido a Bogotá y no conoce la Catedral de Sal, pues de verdad que no ha disfrutado de una de las maravillas, una de las primeras maravillas de Colombia, como ha sido denominada. Considerada como la primera maravilla de Colombia, al ubicarse a 180 metros bajo tierra, la Catedral de Sal de Zipaquirá ha sido recientemente reconocida por el Parlamento andino como un referente del patrimonio cultural, natural y de interés histórico para la región andina. Vamos a suscribir un convenio entre el Parlamento andino y las autoridades de Zipaquirá a efectos de poder tener acceso al museo y generar espacios, por ejemplo, con los países observadores. Ubicada en el departamento de Cundinamarca, a pocos kilómetros de Bogotá, no solo se destaca por su valor religioso y arquitectónico, sino también por su importancia histórica. Construida en el corazón de una mina de sal, este templo subterráneo recibe más de 600.000 visitantes al año, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más visitados del país. El 44% es extranjero y el 56% es nacional. Estoy segura que con este convenio pues va a venir en crecimiento este año. El Parlamento andino busca resaltar y proteger el patrimonio, promoviendo el turismo cultural y fomentando la integración de los países andinos. Esta decisión se ve... Bueno, realmente una exquisitez visitar eso allí. Es algo increíble la profundidad, cómo te llevan, pues la iluminación, todos los pasajes, las explicaciones que dan es extraordinario. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana.
José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.